Entonces, buenos días. Hoy les voy a hablar del proyecto Descriptive Analytics of Collaborative Learning in Higher Education, específicamente para el curso Capstone de la Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. Les habla Lady Romero bajo la asesoría de Olga Mariño. Entonces, el objetivo de este proyecto fue establecer las relaciones existentes entre el desempeño de un estudiante en el curso, su perfil académico y el perfil de los miembros del grupo de trabajo con el que realizó las actividades a lo largo del semestre. Les recuerdo que el curso Capstone de la Ingeniería es construcción de aplicaciones móviles. Para esto se definieron los siguientes objetivos específicos. Primero que todo, identificar los perfiles de los estudiantes a partir de su historial académico. Segundo, identificar relaciones entre esos perfiles y las materias del pensum. Y tercero, analizar la relación entre los resultados obtenidos del curso de aplicaciones móviles y el perfil grupal. Unas primeras hipótesis que se tuvieron en el proyecto fue, primero que todo, que se lograban identificar estos perfiles a partir de su historial académico. Segundo, que los perfiles identificados correspondían de alguna manera a intereses, vocaciones, habilidades, fortalezas vocacionales del estudiante. Y tercero, que los perfiles influyen en el desempeño del curso objetivo. Para esto, a grandes rasgos, se realizó el siguiente proceso. Primero que todo, se perfilaron y limpiaron las fuentes de datos. Luego se hizo un proceso de agrupación con el fin de caracterizar a los estudiantes y lograr sacar sus perfiles. Pero más allá de una etiqueta queríamos saber qué significa ese perfil, por ende se realizaron 3 análisis extra, análisis de distancia, reglas de asociación y clasificación, y finalmente se hizo un análisis de resultados respecto al curso objetivo. Entonces, para el perfilamiento y la limpieza tenemos 2 conjuntos grandes de datos, uno de 258 estudiantes que vieron el curso en su última versión entre 2017-1 y 2021, y tenemos otro de 533 estudiantes que estuvieron en la carrera entre los semestres 2004-1 y 2018-2. Como pueden observar, tenemos 2 distinciones, uno dependiendo si tomamos en cuenta todas las materias del pensum o si tomamos únicamente las materias de sistemas. Finalmente, para los 258 estudiantes tenemos todas las actividades y notas del curso, entre las cuales tenemos sprints, microsprints, quizzes y parciales, entre otras. Para la limpieza a grandes rasgos, entonces el manejo de datos faltantes se realizó por imputaciones lineales, dando priorización al comportamiento de cada estudiante que se logró modelar a partir pues, de modelos de regresión lineal y no dando prioridad, digamos, al comportamiento de las materias que por lo general tenían una distribución normal. Como segundo punto, entonces, solo se tuvieron en cuenta las notas obtenidas a lo largo de la carrera, dado que en los datos pues también teníamos información sobre profesores, horarios, carga académica, entre otras, pero pues digamos que para un primer análisis no se tuvieron en cuenta. Como tercer punto, entonces, para estudiantes que vieron una materia varias veces, se calculó el promedio de todos sus intentos. Y finalmente, no hay valores anómalos o fuera de rango en el conjunto de datos. Posteriormente, se procedió a hacer el proceso de análisis de agrupación con el fin pues, de caracterizar a los estudiantes. Se utilizó el algoritmo de K-medias dado por scikit-learn y con el método del codo y el método de silueta se encontró que el K óptimo era de 3. En la figura lo que ven es la distribución de estos 3 perfiles para cada conjunto de datos. Entonces tenemos los 533 estudiantes o los 258 y dependiendo de las materias que se tuvieron en cuenta, de pensum o únicamente de sistemas. Como pueden observar, las distribuciones no son totalmente uniformes. Sin embargo, para cada perfil tenemos más de 50 observaciones, lo que le permite a los análisis siguientes tener suficientes observaciones para lograr un aprendizaje óptimo. Pero pues más allá de las etiquetas que ven en el eje X, perfil 0, perfil 1, perfil 2, queríamos encontrar el significado para lo que se realizaron los 3 análisis. Primero fue análisis de distancias, entonces para los 4 conjuntos se presentó el mismo patrón y este es el que ven en la figura. Entonces tenemos la nota promedio de los cursos, es la línea morada, tenemos un primer perfil que es la línea roja, que pues son los estudiantes que siempre tienen notas por encima del promedio, un segundo perfil que es la línea verde, que tiene un patrón de comportamiento similar al promedio, y un tercer perfil que tiene las notas por debajo del promedio. Un segundo análisis se realizó reglas de asociación, se realizó para los 4 conjuntos, pero les muestro únicamente resultados sobre los 258 estudiantes. Entonces se tiene que con una confianza o pues probabilidad del 100% y un soporte de entre el 6 y el 9%, tenemos reglas, patrones que nos indican qué perfil va a ser el estudiante.
Entonces, la tabla superior es para todas las materias del pensum y la tabla inferior es únicamente para materias de sistemas. El color rojo es perfil por debajo del promedio, negro es perfil similar al promedio y verde por encima del promedio. Entonces, un ejemplo sería la primera línea. Entonces, tenemos que lineal integral entre 294 y 362, proyecto de grado entre 425 y 5, tecnología de información entre 312 y 375, e infracom entre 299 y 366, con la probabilidad de que ese patrón pase de 100%, el estudiante va a ser perfil por debajo del promedio, y esto pasó para entre el 6 y el 9% de la población observada. Un tercer análisis que se realizó es clasificación. Entonces se usaron árboles, se utilizó relación de ganancia, dado que se tienen particiones pequeñas y esta funciona mejor para particiones pequeñas, y dado que hay una investigación que muestra que la diferencia entre Gini y Gain Radio generalmente es del 2%, también se realizó un proceso de validación cruzada sobre el cual tenemos resultados sobre test de exactitud de 81%, F1 score de 84%, precisión promedio de 78% y recall promedio de 76.6%. Como pueden observar, son resultados relativamente buenos para un modelo con, digamos, pocas observaciones. En la parte derecha lo que observan es la distribución de por materia, qué tan importante mediden, qué también discriminan en el árbol a un estudiante. Entonces, las tres materias como más importantes es ISIS 3301, que es inteligencia de negocios, ISIS 1104, que es matemática estructural y lógica, e ISIS 1304, que es infraestructura tecnológica. Esto se puede mapear directamente a un árbol, cuyos primeros niveles se observan aquí. Entonces, como les comentaba, el nodo, digamos, raíz tendría ISIS 3301 menor o igual a 387. Entonces, esta es su condición para evaluar y lograr hacer la partición pues de los siguientes nodos. Si es verdadero, se va hacia la parte izquierda; si es falso, se va hacia la parte derecha. Y cada nodo va evaluando la materia y su, digamos, condición pues por separado. Entonces, digamos, este árbol, las reglas de asociación y el análisis de distancias logran darnos una idea de cómo un estudiante llegaría a ser un perfil y por qué llega a ser ese perfil, pues porque sus notas caen en uno u otro nodo o pues en alguno de los patrones de reglas. Finalmente se realizó el análisis del curso de móviles. Entonces, para esto se definieron 4 grandes pasos. El primero fue lograr definir un perfil grupal. Entonces, a partir de los grupos pues de los datos locales, de los datos de móviles, y los perfiles encontrados con las etapas anteriores, se definió un perfil grupal como el conjunto de combinaciones de los perfiles individuales. En total se encontraron 30 combinaciones en esos datos. Un segundo paso fue la selección de variables. Entonces, para el análisis decidimos tomar en cuenta ese perfil grupal versus los sprints y el perfil grupal versus la nota final del curso. El tercer paso fue la definición de 2 categorías de criterios. Esta es alta y baja, y a su vez tienen 2 subcategorías, 1 y 2. Entonces, rendimiento alto 1 significa que la nota obtenida por este grupo en esa actividad está por encima de la nota promedio de esa actividad. Bajo 1 es que la nota está por debajo de la nota promedio, alto 2 es que la nota es superior a 4.5 y bajo 2 es que la nota es inferior a 2.99. Finalmente se calculó la frecuencia de un perfil grupal, esto pues que sea estadísticamente significativo respecto a los demás, como la diferencia entre el número de sprints en que dicho perfil estuvo en la categoría alta y el número de sprints en el que estuvo en la categoría baja. Entonces, a partir de esa frecuencia se lograron sacar los siguientes resultados. Tenemos resultados para rendimiento alto y para rendimiento bajo, que aplican para un criterio en específico. Entonces, para alto 1, tenemos que grupos de 4 personas, donde 3 de los integrantes tienen un perfil por encima del promedio y una persona tiene un perfil similar al promedio, tienden a tener rendimientos altos. Una segunda conclusión sería que grupos con 3 estudiantes de perfil por debajo del promedio y un estudiante por encima también tienen buenos resultados. En cuanto a rendimiento bajo, entonces tenemos que para bajo 1 y 2, grupos de un solo integrante con perfil por debajo del promedio tienen bajos resultados, y grupos con 2 integrantes con perfil por debajo del promedio y 2 con perfil por encima tienen también bajos resultados. Esto tiene mucho sentido, dado que actividades que están propuestas para 4 personas, digamos que una sola persona no va a lograr los objetivos de dichas actividades. Hay que aclarar también que algunas de las combinaciones de los grupos no lograron discriminar, dado que pues la diferencia dio 0, es decir, que su rendimiento es tanto alto como bajo. Entonces, no, digamos que no impactan de cierta manera en los resultados. Como conclusiones, entonces tenemos que los perfiles encontrados sugieren que existen 3 tipos de estudiantes.
los que están por encima de la nota promedio, los que tienen un comportamiento similar al promedio y los que están por debajo de la nota promedio. Esto valida la hipótesis 1, dado que se lograron identificar los perfiles a partir del historial académico, pero invalida la segunda hipótesis, puesto que estos perfiles no son vocacionales, no tienen nada relacionado a perfiles vocacionales. Una segunda conclusión es que existen patrones que indican el tipo de estudiante y con los cuales, digamos, se puede llegar a tener un entendimiento mayor sobre lo que significa cada perfil y por qué un estudiante sería clasificado como de alguno de los perfiles. Una tercera conclusión es que el perfil grupal efectivamente impacta en los resultados del curso, pues se encuentran como grupos con los mismos perfiles que siempre tienen o un rendimiento alto o bajo, y pues esto valida la tercera hipótesis. Como trabajo futuro, entonces tenemos que tener en cuenta otras variables, como profesores, horarios, habilidades blandas, carga académica, entre otras, para hacer el proceso de agrupación, puesto que, digamos, un perfil no es únicamente sobre las notas. Segundo que todo, entonces, evaluar un curso con un volumen de datos mayor, con el fin de lograr un aprendizaje que tenga mayor capacidad de generalización. Tercero, entonces, la idea sería utilizar la metodología planteada, digamos, con ligeros cambios en otras carreras o cursos que tengan un fuerte componente de trabajo en grupo. Y finalmente, lo ideal sería desarrollar una herramienta para crear grupos automáticamente, dado que investigaciones recientes han demostrado que esta forma de conformar grupos por medio de herramientas tecnológicas muestra mejores resultados en los rendimientos de los cursos respecto a, digamos, autoagrupación, o sea, que los estudiantes elijan su grupo, o aleatorio. Entonces, sería lo ideal. Entonces, muchas gracias de antemano por su tiempo y pues cualquier pregunta, con gusto. Listo, mil gracias, Lady. Em, Tenemos espacio para preguntas del público. Em, si alguien se está muriendo de las ganas de hacer una pregunta. Sí, a mí me... Hola, Lady. La Jaime Mar. No, a mí que me quedó una duda. En el árbol de decisión, la clase, creo que significa que está por debajo, por encima. Sí, Esa lo que clase, pasa, que tiene sí, clase 0, clase 1. sí, es que tenemos perfiles de 0 a 11, entonces específicamente este es el árbol para los 3 primeros perfiles, entonces 0, 1 y 2. Ah, ok. Sí, señora. No me había quedado claro que tienes ahí varias clases. Chévere. Pues tenemos 3 clases al final por 3 clases por conjunto de datos. Entonces cada uno tiene su numerito como perfil 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, y tenemos resultados para los 4 conjuntos de datos. Ok. Jorge. Hola, Lady. ¿Cómo estás? Gracias Bien. por la presentación. Si quieres, explícame por favor otra vez cómo calculas cuáles fueron los datos que utilizaste para el clustering, exactamente. O sea, para que te diera Utilizamos, 3 grupos. utilizamos, pues al final la decisión fue como unánime de los 4 conjuntos de datos y todos dieron 3 utilizando el método del codo y el método de silueta. Pero, ¿pero los datos son qué? Los datos son las ¿Notas de notas al que final. de todas las materias absolutamente? Se compararon, bueno, sí, no, fueron las notas del pensum y las notas de sistemas. Y al final, como que no es tan relevante tener en cuenta únicamente esas materias, un subconjunto, porque todos los resultados dio que era 3. Entonces, como que no es relevante hacer la distinción entre tener en cuenta todas las materias o únicamente las de sistemas. Y me pareció entenderte en algún momento que la distribución de las notas la viste normal, pero eso pasaba en todos los cursos, porque si partiste en 3 cursos basados en promedio, perdón, si partiste en 3 grupos basados en promedio, pensaría que habría materias en las que sí se debería poder ver algo cercano a una distribución trimodal. Sí, efectivamente, el En su agrupamiento sí. mayoría eran normal, pero digamos que no se hizo un análisis profundo respecto a qué distribución tenía cada variable, porque si mi memoria no me falla, la cantidad de materias totales son 32. Entonces, Ujú. pues nos hubiera tocado revisar
exhaustivamente las 32 variables qué distribución tenían, pero pues digamos que con los histogramas lo que logramos identificar fue que la mayoría tenían distribuciones normales. Ya. Sí, porque si todo es normal, lo que me preocuparía sería que estás haciendo entonces una distribución de algo así como sacar los que están en una cola, los que están en la otra cola y el resto es lo que está en la mitad. Eh, Eso es lo que estarías clasificando en principio. Y, y entonces no sé qué tan realmente diferenciados quedan los grupos. Sí, sí, esa es la distribución. Pero bueno, vale, esa es la curiosidad que tenía. Okay. Bueno, yo voy a preguntar una cosita rápido. ¿Qué tan sorpresiva es esa primera conclusión que descubrieron? Porque me parecería natural que decir que si yo tengo cualquier grupo de estudiantes, siempre los puedo dividir en los que están por encima del promedio, los que están en el promedio y los que están por debajo del promedio. Claro, digamos que en un primer momento la conclusión fue bastante sorpresiva porque, pues, como se planteó en las hipótesis, la idea del proyecto era encontrar los perfiles y que fueran los vocacionales, es decir, que se identificara un estudiante que fuera, no sé, orientado hacia la parte de desarrollo, otro hacia la parte empresarial y así. Pero pues al final los análisis mostraron que el óptimo era 3. Alguna distinción que se podría realizar es pues la cantidad de datos. Entonces, pues realmente no, 533 estudiantes, digamos que podría ser poco respecto a otros análisis con grandes volúmenes de datos, pero era lo que teníamos a la mano. Entonces, por eso, digamos que en trabajo futuro la idea se plantea como que intentar hacer esto mismo para, pues con más datos, a ver si de alguna forma salen perfiles un poco más profundos, con significado más profundo. En cuanto a que realmente como que es algo muy intuitivo, que los estudiantes siempre se pueden clasificar así, pues diría que sí, que es verdad, pero pues digamos que no estaba tampoco tan demostrado. En cambio, este ya sería un primer análisis para decir si los estudiantes efectivamente tienen estos patrones de comportamiento. Ok, listo. Olga, última pregunta rapidísima. No, es un comentario a lo que preguntaste, pues es que claro que Lady habló fue de los perfiles individuales, que ahí una cosa que nos pareció muy interesante es con los árboles de clasificación poder determinar que efectivamente, aunque tenemos los 3 grupos, pues hay algunos cursos que marcan más que otros. Pero si te entendí la pregunta es sobre el perfil grupal y la verdad sí nos sorprendió porque no nos dio la regla que tú dices, eso sí habría sido genial. Todos los que tienen por lo menos, no sé, las 4 personas son de promedio para arriba o algo así, pues son buenas y no, las únicas conclusiones que sacamos fue las que tiene Lady ahí y hay cantidades de mezclas, por ejemplo, 2 muy buenos y 2 promedio o algo así que no discriminan, entonces realmente no es, no, yo creo que nos sorprendió fue en el sentido de que no podemos decir lo que tocabas de decir, cualquier grupo con 2 excelentes estudiantes va bien, no, puede haber un grupo con 2 excelentes y 2 medios que vaya bien y otro que vaya muy mal. Entonces, seguramente hay otras variables que nos falta tener en cuenta para hacer una discriminación más grande. Las únicas conclusiones son estas que ya son valiosas, porque sí, definitivamente, pues, marcan algunas cosas que los profesores, pues, deberían tener cuidado que no se den, o que sí se den, o favorecer, pero hay un gran conjunto de combinaciones que no nos dio lo que tú dices, ¿no? Todos, o sea, los buenos sí, pero combinaciones diferentes a estas no discriminaban. Entonces ahí sí toca trabajar un poco más otros elementos. Listo, perfecto. Vale. Mil gracias, Lady.